Hola estimados, este es un nuevo video de la parte teórica de la cátedra de elementos de máquina perteneciente a la UTN Facultad Regional San Francisco. Estos son todos los temas que ya vimos. Vamos a centrarnos en este video en el cálculo de resistencia de los dientes de los engranajes y vamos a ver el método y fórmulas de Lewis-Buckingham. Vamos a repasar algunas definiciones. Tengo que la línea de engrane es una línea que une los sucesivos puntos de contacto entre dos dientes cuando se produce el engrane. Tengo la recta de acción, que es la recta NN perpendicular a la tangente de los flancos, que es donde se proyectan las fuerzas, y el ángulo de presión, que es el ángulo que forman la recta de acción y la tangente común a las circunferencias primitivas. En la figura de la derecha vemos dos flechas azules. Esas son las fuerzas actuantes sobre el punto de contacto entre los flancos de los dientes, que vamos a denominar fuerza F. Vamos a empezar con las hipótesis que realizó Lewis. O sea, toda la fuerza que un engranaje ejerce sobre otro se supone que se atraviesa por un solo diente. En la práctica, los engranajes están en contacto 2, 3 o hasta 4 dientes simultáneamente. El peor de los casos es que haya un solo diente en contacto, que esto es lo que toma Lewis como hipótesis. Toda la fuerza se traslada al extremo del diente en el momento anterior en que dejen de estar en contacto. O sea, cuando se están rodando un flanco contra otro, en el momento anterior a que se separen, en ese punto vamos a considerar la fuerza F aplicada, o sea, sería en el extremo del diente. Y por último, lo que considera Lewis para utilizar toda la batería matemática de las teorías de viga y cuerpo rígido de la mecánica clásica, considera que el diente como una viga rígida empotrada en la base. O sea, a la izquierda vemos una viga que tiene una superficie resistente donde está empotrada y una fuerza que se aplica casi en el extremo. A la derecha vemos el ancho del diente B y la cota A, que me genera una superficie resistente, como si fuese que estaría empotrado el diente en esas dimensiones. Estas líneas que ustedes ven ahí, como son engranajes de dientes rectos, nosotros desde arriba, desde el perfil de diente, vemos como si fuese un punto que está en contacto, pero en realidad, en la práctica, es una recta de ancho B que está en contacto siempre. Vamos a realizar algunas consideraciones, viendo nuevamente en forma frontal el diente. Bueno, yo tengo A, que es el ancho del empotramiento, B es el ancho del diente, F es la fuerza de empuje que da un engranaje sobre el otro. Como el diente se considera un sólido rígido, se puede trasladar a cualquier punto esta fuerza F dentro del cuerpo rígido, que es lo que vamos a realizar. Yo voy a trasladar la fuerza F al foco de esa parábola invertida de altura h. Esta parábola pasa por los puntos I y I' en forma tangencial y los puntos I' están separados por el ancho A. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo. Yo digo que F se puede descomponer en dos partes. Una componente normal, Fn, y una componente tangencial, Ft. Dentro de la parábola, siguiendo la teoría de viga, la tensión de flexión es constante. Y en el punto, en el foco, es máxima. Y está descrita por sigma F, que va a ser igual al momento flector dividido el momento resistente WZZ, con eje ZZ perpendicular a la pantalla. Vamos a describir un poquito Fn. La fuerza normal Fn produce un efecto de compresión sobre el diente. Se utiliza para el cálculo de árboles o ejes, para calcular sus momentos flectores, para calcular la resistencia y la vida útil de bujes y rodamientos. Esta fuerza es la que favorece a las fallas por fatiga, ya que origina un ciclo de carga sobre los árboles, pero Fn es mucho menor a la fuerza tangencial. La vamos a despreciar en este método de Lewis. Vamos a centrarnos entonces en la fuerza tangencial Ft, que es la fuerza encargada en transmitir todo el movimiento, o sea, toda la potencia, todo el momento torsor de un engranaje que ejerce sobre otro y pasa por ese solo diente, lo realiza esta fuerza. El momento flector máximo está en el vértice de la parábola y vale la fuerza tangencial por la altura h, considerando el área de empotramiento A por B. La tensión máxima está dada por esta fórmula
y recordando que el momento resistente a la flexión de una viga de base A por B es WZZ igual al momento de inercia dividido a la fibra más alejada. Si yo lo ordeno los términos, obtengo esto. Bien, ¿cómo vamos a calcular la tensión? Primeramente voy a reemplazar por sí igual. Voy a reemplazar el momento flector y el momento resistente a la flexión para obtener que este sigma, la flexión máximo, va a ser igual a 6 por la fuerza tangencial por la altura h de la parábola dividido el ancho del diente por el ancho de la zona empotrada al cuadrado. Despejamos la fuerza tangencial y multiplicamos y dividimos por t, que es el paso de los engranajes, y reordenando obtenemos que la fuerza tangencial es igual a los esfuerzos de flexión máximo por el ancho del diente B, por el paso T del engranaje, por un factor encerrado entre corchetes que depende del ancho del empotramiento al cuadrado, la altura de la parábola y el paso. Como A y H son funciones del módulo, vamos a decir que las que son proporcionales al módulo utilizando unas constantes de proporcionalidad. Vamos a decir que A es proporcional al módulo en alfa, H es proporcional al módulo con beta. Bueno, y el paso T ya lo tenemos por definición, que es proporcional al módulo pi veces. Entonces tenemos que el factor entre corchetes se puede expresar de la siguiente forma, reemplazando por estos valores de proporcionalidad, haciendo unos pasos algebraicos, puedo obtener lo que se denomina el factor de forma I. Es independiente del módulo, que eso es muy importante, justamente por eso hicimos este desarrollo. Está tabulado en tablas y está tabulado en esta tabla que dependen del ángulo de presión del tallado del diente. Recuerda que dijimos, por ejemplo, una envolvente a 20 grados y de la cantidad de dientes. O sea que el factor de forma depende del ángulo de presión y la cantidad de dientes. Retomando las expresiones anteriores y adoptando la tensión de flexión como la tensión admisible que yo quiero que mi diente resista, llegamos a la fórmula planteada por Lewis, que la fuerza tangencial es igual al sigma admisible de mi engranaje por el ancho de diente B, por el factor de forma I y por el paso diametral del engranaje T. También es válido recordar que Lewis consideraba una teoría de rotura que es que el sigma admisible es igual al sigma de rotura del material dividido 3. Barth corrigió la fórmula de Lewis teniendo en cuenta las velocidades tangenciales y los impactos dinámicos que tienen los dientes de un engranaje a ciertas velocidades. Y denominó una fuerza tangencial prima, que la llamó capacidad portante, tuvo en cuenta los efectos dinámicos e inexactitudes de los tallados de los dientes. Vamos a denominar phi al coeficiente de Barth, que empíricamente él encontró que para ruedas lentas o de mala terminación, por ejemplo ruedas fundidas, ese phi vale 600 dividido 600 más 3,28 veces la velocidad tangencial del diente sobre la circunferencia primitiva. Todo esto para las velocidades tangenciales entre 0 y 600 metros por minuto. Para ruedas de media terminación, planteó la siguiente ecuación, que este phi vale 1200 dividido 1200 más 3,28 veces la velocidad tangencial, si la velocidad tangencial está comprendida entre 600 y 1200 metros por minuto. Para ruedas de excelente terminación, planteó la ecuación que phi vale 78 dividido 78 más 1,81 veces la raíz cuadrada de la velocidad tangencial, esto para velocidades tangenciales superiores a los 1200 metros por minuto. Podemos concluir la fórmula final de Lewis con corrección de Barth, donde la fuerza tangencial es igual al sigma admisible por el coeficiente de Barth, por el ancho B del diente, por el factor de forma I y por el paso T. Les dejo la bibliografía básica y nos vemos en el próximo video.